Bienvenidos a otro capítulo de Dep Comunicación. Y hoy tenemos el placer, el halago y el orgullo de que uno de los mejores cuentistas o prosistas del NOA nos abre la puerta y nos invita a entrar para mostrarnos un poco su universo. Bienvenido, Felipe Quiroga, a Dep Comunicación. Muchas gracias Daniel por la invitación y por este espacio. Te agradezco por la entrevista. Así que bueno, con muchas ganas de conversar. Bueno, yo para iniciar un poco esta entrevista, la empiezo siempre con una pregunta que me parece emblemática, aunque se repita en otras entrevistas, pero me parece que así debe ser. Y yo a mí me gustaría que Felipe Quiroga me diga, ¿quién cree que fue Felipe Quiroga? ¿Quién cree que es? ¿Y quién cree que será? Ujú. Qué interesante. Este, Creo que lo más fácil por ahí es empezar quién soy por ahí. Este, Ahora me considero una persona, justamente como es mi Instagram, mi cuenta de Instagram, que es Felipe Quiroga, FQ escribe. Me considero una persona que escribe. No sé si podría decir que soy escritor, pero sí que me gusta mucho escribir, y me dedico a eso. ¿Quién fui? Bueno, en el pasado fui un chico, como muchos de los que escribimos, un niño que empezó leyendo, que empezó, que le empezaron a contar historias y se fue apasionando por lo que es el mundo de la literatura. ¿Y quién seré? Espero poder ser alguien que siga escribiendo, que siga contando historias, y que sobre todo que pueda llegar a lo que más me gustaría. Hablando un poco del pasado, ¿no? Nos sumergimos un poco en ese pasado. ¿Cómo describirías al Felipe Quiroga de la infancia? Ujú. Y mira, la verdad yo siempre fui un chico que le gustaba mucho, sobre todo leer. En mi casa teníamos a mi mamá que siempre nos leía este, cuentos. Por ejemplo, me acuerdo que ella nos leía con mis hermanos cuentos de Horacio Quiroga, siempre a la noche antes de irnos a dormir. Nos leía el Martín Fierro, también así por entrega, se podría decir, como noche a noche nos leía fragmentos. Así que eso siempre estuvo en mi familia. Era un chico también al que le gustaban mucho, bueno, los dinosaurios, como le gustan a muchos chicos también, cuando son chiquititos, algo que también como que llegó un poco a un nivel de obsesión en un momento. Y después también, bueno, después fui con las lecturas, conociendo nuevos autores y llegando a muchos de esos autores que uno conoce en esa infancia y preadolescencia y después adolescencia, como puede ser Agatha Christie o como puede ser Tolkien con El Señor de los Anillos. Así que siempre fue algo que me gustó mucho y me apasionó. Digamos, a medida que fuiste descubriendo que la literatura era tu camino, pero ¿en qué momento vos decís de verdad, más allá de que la ibas en un proceso de descubrirla constantemente, en qué momento vos sentiste de verdad que la escritura era el camino o el lenguaje que vos elegías para producir? Ujú. Y a mí, de hecho, siempre cuando uno lee por ahí, creo que le empieza a generar le empiezan a nacer estas ganas de decir, che, a mí me gustaría probar si puedo hacer algo parecido a esto que leí, ¿no? Por ejemplo, cuando yo leía Agatha Christie, me acuerdo que decía, a mí me gustaría escribir un cuento, una novela policial, y ya empezaba a hacer así como pequeños juegos, pequeños ejercicios, que por ejemplo yo agarraba una hoja y escribía a mano, un cuento policial, y después se lo daba a mis hermanos para que lo lean. También lo hacía mucho con los cómics. A mí siempre me ha gustado mucho la historieta, los cómics de superhéroes cuando era chico también. Y siempre también me gustaba dibujar y hacer el cómic, ¿no? Generar todo ese formato de revista,
incluso todavía conservo algunas de esas historietas que yo hacía. Y yo creo que ahí en esa infancia fui trabajando con eso. Y después yo te diría que no fue hace mucho que yo digo, me quiero dedicar a esto, quiero ponerle todo mi empeño al tema de la escritura. Te diría que fue hace unos 10 años más o menos que yo empecé a escribir, a participar en concursos, a asistir a talleres, así que no fue hace tanto, pero siempre en mi vida considero que estuvo este gusto por la literatura, por leer y también por escribir, pero yo seriamente te diría que fue hace 10 años cuando dije, no, yo de verdad me quiero dedicar a esto, quiero escribir, quiero ver si puedo publicar también, eso obviamente apareció después, pero al principio me nació esas ganas de dedicarme full a esto, ¿no? Y eso creo que fue llegando también con otras lecturas y con ganas también al principio, obviamente, de ir imitando a los maestros que uno va leyendo, ¿no? Ya sea desde Borges en un principio y otros que uno va conociendo. Digamos, en tus procesos creativos, ¿no? ¿Qué es lo que te moviliza a escribir y qué es lo que te paraliza, por ejemplo? Lo que me moviliza son generalmente las ideas, cuando se me ocurre alguna buena idea que yo digo, che, esto puede ser un cuento, esto puede ser una novela. Incluso he trabajado mucho con ideas que surgen de cosas que leo en las noticias, por ahí leo alguna noticia interesante y digo, che, si a esto lo expando o le agrego personajes o le doy una vuelta, puede convertirse en un cuento. Eso me despierta ahí las ganas de escribir, ¿no? O incluso cuando veo alguna entrevista o algo que me genere esa idea, ¿no? Cuando diría que es un proceso que va así como por temporadas donde yo escribo mucho, incluso hay veces hasta que me ocurre que como una cuestión obsesiva me pongo a trabajar en una idea de un cuento y a veces puedo estar escribiendo un día entero hasta que no lo termino el cuento o hasta que llego a alguna parte que yo digo, quiero llegar hasta ahí y no sé, me olvido de que tengo que comer, que tengo que dormir, cualquier cosa, ¿no? Es como una cuestión medio obsesiva, pero también me puede pasar al mismo tiempo que a veces estoy varios días o incluso varias semanas sin escribir nada, o incluso pensando en qué voy a escribir. Eso también me parece muy placentero. El momento en el que uno está pensando qué va a escribir y como que va escribiendo en su cabeza, ¿no? Eso también me gusta, esa etapa de la escritura. Pero sí, a veces me paraliza por ahí esta idea de la vida diaria, que uno tiene que trabajar o tiene que hacer otras cosas y por ahí tiene que poner en suspenso la escritura, pero bueno, uno siempre trata de encontrar esos espacios, ¿no? A lo largo de tu formación académica, ¿sentís de verdad que la formación académica, o sea, el claustro universitario, te entregó destrezas para poder escribir mejor o fue algo que simplemente lo pasaste y quizás no fue, no fue algo esencial, digamos, en tu Ujú. elección de la escritura? Y yo soy licenciado en comunicación y tengo también una maestría en periodismo. No sé tanto la universidad, pero sí el ejercer el periodismo, yo creo que, porque tuve experiencia trabajando en diarios, y yo creo que eso sí me dio un buen ejercicio para la escritura, eh, como una especie de intuición, ¿no? De saber para dónde tiene que ir uno, para resolver un texto, para resolver una idea. Y también está esto que tiene muchas veces el periodismo de que había una hora de cierre en el diario y uno tenía que terminar una determinada nota en un tiempo determinado. No podía estar escribiendo 3 días, había que escribir en un día una nota entera. Entonces eso yo creo que me dio el ejercicio de poder resolver rápido cuando estoy escribiendo algo, eh, y no trabarme, poder avanzar, poder buscarle la vuelta. Eso por un lado. Y segundo, también creo que me dio esta posibilidad de saber escuchar las voces de la gente, qué habla la gente. Esto, el periodismo obviamente tiene mucho de esto, ¿no? Cuando uno va a buscar estas historias para después poder contarlas, tiene que escuchar a la gente, saber ver los detalles y todo eso a uno le sirve para armar el relato. Entonces,
eso fue otra de las cosas también que me dio la profesión. Bueno, y obviamente la carrera me formó para eso, así que va por ahí. Ahora, en esos procesos de escritura donde vos, como buen comunicador y periodista, sos un gran observador. Sin embargo, cuando vas construyendo, ¿no?, la trama y los personajes, ¿sentís que más allá de esa observación, ¿no?, de tu lugar de narrador de tercera persona, sentís que hay también algo tuyo propio que se incluye en ese proceso, que se incluye en esos personajes? Sí, yo creo que sí, porque uno cuando escribe toma elementos de la realidad de distintas fuentes, ¿no? Obviamente por un lado está lo que es la observación que uno puede hacer, la escucha que uno puede hacer, otras historias que le van llegando, pero yo creo que en la escritura siempre está la parte del que escribe. Me ha pasado muchas veces que para avanzar con un texto o para agregarle a un personaje alguna cuestión, ya sea de algo que piensa, una forma de pensar o alguna anécdota, tomo elementos de la vida real y ha habido cuentos incluso que las ideas han surgido de cosas que me han pasado, ¿no? Obviamente se le va poniendo encima otros personajes, descripción y muchos otros elementos para armar esa ficción. Pero sí, yo creo que es fundamental lo que uno ha vivido, lo que uno se acuerda, las cosas que a uno le han pasado en la vida son un elemento fundamental a la hora de escribir ficción. Así que es interesante la pregunta, también en el debate de lo que es la realidad y la ficción y de lo que uno escribe, cuánto hay de realidad y cuánto hay de ficción, ¿no? Es parte de eso porque, por ejemplo, también está el hecho de lo que uno recuerda, eh, y si uno se pone a ver, lo que uno recuerda también es en cierta forma una ficción, ¿no? Es como una especie de historia que nos contamos a nosotros mismos, esta idea de la memoria. Entonces, si bien es algo que nos ha pasado, al momento de recordarlo, ya estamos construyendo una especie de ficción, ¿no? Uno saca de adentro y Bien, te quería preguntar, que me parece importante, cuando vos lees un cuento que ya escribiste y este cuento, digamos, ya sea que se publicó o que estuvo ahí guardado un tiempo, ¿no? Esos procesos de maduración que uno deja la escritura y luego la retoma. Cuando lo volvés a leer, ¿se resignifica la transferencia que se genera en vos o simplemente es un trabajo que sentís que ya está terminado? A veces me cuesta un poco volver a lo que escribo, sobre todo en los procesos de edición o de reescritura. Por ahí ya me dan ganas de empezar siempre de que uno dice, che, esto lo podría haber hecho de otra manera o esto lo podría haber trabajado distinto. Pero es algo que está bueno por ahí volver a leerlo y sobre todo volver a leerlo cuando esos cuentos o esa novela ya han tenido un recorrido y bueno, ahí obviamente puede cambiar esa visión que vos tenías de lo que habías escrito, así que me parece muy valioso volver a leer, releer, está buenísimo. Si vos tuvieras que definir a tu escritura hoy, ¿cómo la definirías? En las historias que cuento, que se preocupa por los personajes y sobre todo por el mundo interior de los personajes, qué les pasa a los personajes y cómo uno descubre las pistas de lo que le está sucediendo internamente a esos personajes en las acciones o en las actitudes que tienen. Porque muchas veces esos procesos que los personajes atraviesan son secretos o están ocultos y van saliendo a la luz a través de lo que dicen y de lo que hacen. Así que es una literatura que va en busca de eso, ¿no? De mostrar con pistas cosas que por ahí no están tan a la vista y entrar en los personajes, si bien es por un lado entrar en profundidad, pero uno tiene que hacer el trabajo como lector de descubrir qué es lo que está pasando con esos personajes. Hablemos un poco de los territorios del amor y del desamor. ¿Vos sentís que te motivan o te obstaculizan transitar por esos territorios a la hora de tus procesos creativos? Mira, realmente
no es un tema por ahí que me atraiga mucho para escribir. Obviamente como parte de la vida es parte también de la literatura, pero por ahí los conflictos en los que yo trabajo, en los cuales me interesa trabajar, son otro tipo de conflictos. No he trabajado mucho con esos temas. Quizás es una oportunidad de abrirse a otros temas, a otro tipo de historias, está bueno, pero sí, no es realmente un tema por ahí que me atraiga mucho. Bien, y digamos, hablemos un poco de los otros, de la otredad, ¿no? ¿Qué sentís vos que le pasa a los Bien. otros cuando quedan así como atravesados por tus relatos, que te ha construido una fama de ser quizás el mejor prosista de este momento del NOA? ¿Y qué te pasa a vos con las devoluciones, con las impresiones, ¿no? Con esas repercusiones, o quizás con esos títulos? Mira, a mí me gusta mucho la gente que viene y me da una devolución o un comentario, me hace un comentario que, que va más allá de decirte, che, me gustó esto o no me gustó, sino que por ahí, aunque sea un detalle que me pueda decir, está bien, te gustó, pero ¿por qué te ha gustado? ¿Qué es lo que te ha gustado? Porque obviamente a todos los escritores nos sirve este tipo de comentarios. Que vayan al detalle, ¿no? O que hagan un comentario sobre algo concreto, porque eso es lo que nos sirve para seguir trabajando y para ver en qué se puede mejorar. Creo que por ahí van los comentarios que son con más detalles o más concretos, e incluso también las críticas, ¿no? Yo tengo un colega que es de Jujuy, también un escritor, que una vez me había mandado un mensaje y me dice, che, me ha gustado tu cuento, pero yo, por ejemplo, este tema lo hubiera resuelto de otra manera. Y eso a mí me pareció buenísimo. Quizás uno por ahí a uno no tiene la confianza o incluso dice, che, no le voy a decir a alguien que no me ha gustado algo de su cuento, porque capaz que uno dice, no quiero que se sienta mal, pero yo creo que es muy valioso poder decirle a alguien, che, de lo que has escrito, esto yo lo hubiera hecho de otra manera, lo hubiera resuelto de otra manera, y eso para mí es muy valioso, así que esos comentarios a mí me gustan mucho. De tus libros, ¿no? Y de tus publicaciones, ¿cuál sentís que es el más emblemático y por qué? Ujú. Y la verdad que los dos libros creo que me gustan. Quizás el ruido que hacen los loros, hay algunos cuentos que son más viejos, porque son incluso de los primeros que había escrito, y por ahí ya hoy no los siento tan cercanos a mí, porque obviamente con los años uno lee otras cosas, asiste a talleres o conversa con gente y se le van despertando otras cosas, entonces cuando uno lee esos cuentos por ahí de épocas anteriores, ya quizá dice, ah, esto no está tan bueno, quizá lo hubiera trabajado de otra manera. Así que si tuviera que elegir uno de los dos libros que tengo publicado, diría que es más la novela, Chiquito, porque es una novela que la he trabajado hasta hace poco tiempo y sobre todo es una novela que una de las cuestiones por la que me gusta es que es una novela que a mí me hubiera gustado leer también. Muchas veces yo también escribo cosas que también me gustarían leer a mí y, y creo que esa es una novela por un lado, porque la he trabajado ahora recientemente, y por este tema, que creo que es la más emblemática de lo que yo escribo. Bueno, si es posible, ¿podemos compartir un texto tuyo con la audiencia? Sí, sí. Te leo un cuento breve, que es un cuento que ha quedado justamente seleccionado ahora hace poquito, me han avisado para una antología que va a publicar Camalote Editorial, que es una editorial de Paraná, y es un cuento que se llama El último Baobab. Mi abuela dice que el último baobab está muriendo. Siempre me contó historias sobre ese árbol alto y solitario de hojas oscuras. Ya estaba ahí, en las afueras del pueblo, cuando ella era niña y mucho antes también. En esa época, los pastores alimentaban a sus cabras con los frutos, los niños jugaban a perseguirse alrededor del tronco ancho y los sabios dejaban ofrendas al espíritu que vivía en el hueco de la madera. Pero la gente se olvidó de ese y de todos los baobabs.
Deberían haber vivido cientos de años más, incluso después de que yo fuera anciano. Pero el mundo ha cambiado y todos los baobabs han caído, dice mi abuela. Solo hay uno y le queda poco tiempo. Lo sé porque lo siento aquí, me dice. Lo siento en el pecho, como una tristeza oscura que no se me va. Ella murió anoche. Corro hacia las afueras del pueblo. En la mano llevo apretado el collar favorito de mi abuela y lo dejo dentro del hueco del baobab. Sin dejar de llorar, me duermo a la sombra del tronco. Más tarde me despierta un crujido. Corro asustado. Me doy vuelta y veo el baobab colapsando, como si se partiera desde adentro. Cuando la nube de polvo se asienta, me acerco a los restos del árbol. Encuentro un fruto raro, más pequeño de lo habitual y de color rojizo. Al sostenerlo en la mano, siento como si vibrara. Sé lo que tengo que hacer. Solo debo elegir el lugar adecuado para plantar la semilla. Wow. Fantástico, increíble. La verdad que es un cuento maravilloso. ¿Y hay algo nuevo que estés preparando, alguna otra novela o algún libro próximo? Sí, estoy trabajando en dos novelas al mismo tiempo, una que por ahí la venía trabajando hace mucho tiempo, pero como que la había dejado un poco apartada, trata sobre una búsqueda del tesoro en el monte de dos personajes, y otra es una novela que la he empezado a escribir ahora hace poco, que también tiene un poco el estilo de Chiquito, que es la novela que publiqué el año pasado, que son varias voces que hablan sobre un tema en particular, que es una figura por ahí medio misteriosa en un pueblo que está relacionada con la desaparición de unos niños. Wow. Bueno, yo la verdad que te quiero agradecer profundamente por esta entrevista, que es la primera, pero no la última, con Dep Comunicación, para que sigamos descubriendo y, por qué no, compartiendo. Y desde ya gracias por tu talento, por tu generosidad, por tu tiempo, por habernos abierto la puerta a Dep Comunicación y a la gente que nos ve, para que Felipe Quiroga nos cuente, nos muestre y, por qué no, nos ilusione. Muchísimas gracias desde Dep Comunicación. Muchas gracias, Daniel, por el espacio y un saludo. Si te gustó, te pido que le des un like y que actives la campana para que te lleguen todas las notificaciones de todos los videos nuevos. Te pido también que compartas y que nos escribas tus comentarios. Participa de nuestros espacios en las redes sociales como Facebook e Instagram. Te invito también a que nos sigas en nuestro podcast con contenidos exclusivos todas las semanas. Todos los links están disponibles en la descripción de este video. Muchas gracias por estar y ser parte.